Brevemente os voy a presentar a Jesús Díez Sánchez, que está aquí a mi lado. Brevemente os voy a decir 3 palabras de su exterior, de lo que nos ponemos por fuera, y 3 palabras del interior de la persona, ¿vale? Empezamos por lo de fuera, que es lo que más se ve y a la hora de la verdad yo creo que lo menos importante, pero que también es importante porque también nos afecta, ¿vale? Jesús es el delegado de Cáritas de Palencia, nuestra diócesis hermana y nuestra diócesis vecina. También es párroco de 6 pueblos rurales, si no me equivoco, ¿verdad? De la zona del Cerrato. Y eso es muy importante, muy importante. Y es doctor en sociología. Licenciado, bien, en sociología. Bueno, pero que es una persona que no solamente conoce la realidad porque está viviendo ahí en los pueblos, sino que también ha hecho un estudio y una reflexión sobre ello, ¿vale? Bueno, esto es el exterior. Esto es los títulos que van dándole a uno, los estudios que va haciendo o los ministerios que le van ocupando. Pero por dentro, Jesús es una persona de fe, que no es fácil. Es cura, sí, es sacerdote. Pero no garantiza ser sacerdote tener fe, ¿eh? No lo garantiza. La fe hay que cultivarla y trabajarla día a día. Incluso a los sacerdotes pues se nos puede ir quedando un poco rancia con el tiempo si no la cuidamos. Jesús es una persona de fe y de fe viva. Pero también es una persona que conoce lo pequeño, lo humilde, lo sencillo, y desde ahí sabe vivir y situarse. Y le sabe dar, y este sería el tercer rasgo, profundidad a todo lo que hace. Así que no os digo más, os dejo con él. Muchas gracias, Jesús, por estar hoy aquí, por compartir esta tarde con nosotros. Y gracias también a las hermanas que nos acogen en su casa, que nos acogen hoy aquí. Comentábamos antes que tenemos una gran suerte de poder disponer de estos espacios tan céntricos y que han sido todo facilidades y comodidades. Así que una vez más, gracias por dejarnos esos espacios, gracias por estar hoy aquí y gracias, Jesús, por acompañarnos en esta tarde. Pues vamos allá. Señor, ayúdanos a mantener la llama de la esperanza contra tanta apatía y a veces el sentido fatal de la vida. Ayúdanos a mantener la llama de la confianza ante tanta suspicacia. Mantener la llama de la pasión por las personas, que les haga sentir tu vida es sagrada. Mantener la llama de creer y no dar a nada ni a nadie por perdido. Mantener la llama de ver lo bueno que nos rodea y que crea la vida. Señor, ayúdanos a mantener la llama de la perseverancia para ser fieles a nuestro compromiso. La de la posibilidad para ser capaces de descubrir caminos inexistentes hacia los demás. Mantener la llama de la entrega y la gratuidad. Mantener la llama para no olvidar a lo que estamos llamados. Tender la mano cada día a tantos y tantas que encontramos en nuestro camino. Señor, ayúdanos a mantener la llama. Bueno, pues que nos sirva. Voy a hacer una reflexión, oración, sobre un texto del Evangelio muy socorrido, Marcos 3:1-6. Os pongo el contexto. Jesús antes, en el capítulo 1, ha anunciado la llegada del reino de Dios y después ha ido haciendo signos. ¿Os acordáis del paralítico de la camilla que llegaron y como había muchos le metieron por arriba, por el techo? Y resulta que va y le perdona y hay un mosqueo entre los escribas, los fariseos. No entienden nada.
Después se le ocurre nada menos que irse donde Mateo, decirle que sea seguidor suyo, un publicano, y va y se sienta a la mesa con él, con lo que significaba sentarse a la mesa. Después resulta que sus discípulos lo ayunan, y ya estas cosas les empiezan a poner a los escribas y fariseos de los nervios. Y encima va después y se ponen a espigar el sábado. Y dicen, bueno, ¿esto qué es? Vale. En este contexto, dice, Jesús entró otra vez en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado y así acusarlo. Dijo Jesús al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte en medio. Y les preguntó a ellos, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien, el mal? ¿Salvar la vida, dar muerte? Ellos callaban. Entonces los miró indignado, aunque dolorido por su obstinación, y dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los herodianos cómo acabar con él. Bueno, pues este es el texto que vamos a dar un poquito vueltas en este ratito. Un texto con tres personajes. Por un lado, el paralítico, uno más dentro de un colectivo de personas expulsadas de aquella sociedad en la que se mezclaba tanto el poder con la religión, llena de prejuicios hacia pecadores, castigados, impuros, indignos. Eso lo sabéis. Bueno, esta buena gente no sabe la ley, no aportan nada. Y encima en sábado os voy a hacer una primera flechita. Dios, ahora os lo explico, ¿eh? Dios arriba, el hombre abajo, y una flecha que va del hombre hacia Dios. Los escribas y fariseos conocían la ley, respetaban el sábado, respetaban el templo, no se mezclaban con gente de mala calaña, ni con ignorantes, ni con pecadores. Los fariseos eran gente que se hacían valer ante Dios. Ellos abajo, Dios arriba, pero ellos con sus obras, con sus saberes, con sus mandos, con sus ritos, se hacían valer ante Dios. Recordad, te doy gracias porque yo no soy como ese pobre hombre, yo pago el diezmo, os acordáis de eso, ¿verdad? Sin embargo, este pobre hombre pertenecen a aquellos que no pueden hacer valerse ante Dios. No se pueden hacer valer ante Dios. Bueno, los que guardan la norma, los fariseos, los herodianos, en nombre de Dios, con sus leyes y sus costumbres, ellos sí saben. Ellos sí cumplen. Ellos sí guardan el sábado. Ellos pueden hacerse valer ante Dios. Ellos son el cogollo de la religión, los demás no valen. Los demás en las afueras molestan, comunican impureza, probablemente estén castigados por Dios. No les llega el perdón de Dios. Entonces, primer personaje, el paralítico. Segundo personaje, los fariseos y herodianos. Los unos no valen porque no pueden hacer valerse ante Dios. Y los otros valen porque pueden hacerse valer ante Dios. El tercer personaje es Jesús. Todo ello acontece en un clima de confrontación. Os decía, había dicho aquello de está presente el reino de Dios. Y los signos que va haciendo de la presencia de ese reino, pues no les entiende. No les entiende. ¿Cómo se le va a ocurrir
curar en sábado a un pecador si el sábado es para Dios? ¿Cómo se le ocurre hacerlo en una sinagoga si la sinagoga es para Dios? Los que ahí van, los que ahí aprenden, es para Dios. Pero este hombre está... Él había dicho, no obstante, el reino de Dios está cerca, y había ido haciendo esos signos que os he dicho tanto. La perspectiva cambia totalmente. En la primera, el hombre se hace valer o no se hace valer ante Dios. La segunda flecha es justo lo contrario. Dios hace valer al hombre. Un cambio total, un cambio total. Y en ese Dios hace valer al hombre, Jesús lo hace plástico de esta manera. Primero se da cuenta de que ahí hay una persona que no pinta nada. No se nos olvide que Jesús es la gran palabra de Dios, que cuando queremos acercarnos a Dios, imaginarle, tal, Jesús es la referencia, ¿no? Si Jesús hace así, es porque Dios es así. Y entonces él se da cuenta de esa concreta presencia, hace un gesto súper significativo. Tú, ven, ponte en medio. Pasa de la periferia, pasa del desprecio, pasa de esconderte, pasa de dar lástima, pasa de tener miedo, pasa de... Ven aquí, ponte aquí en el medio. De la no visibilidad al centro de las miradas, del molesto que pintaba ahí ese hombre, al bien mirado, alguien le mira de otra manera. Y luego, encima, se le ocurre poner en crisis su ideología social y religiosa. ¿Qué se puede hacer? ¿En sábado se puede curar o no se puede curar a una persona? En el fondo está la cuestión. El sábado, si es para Dios, es para las personas. Si es para Dios, no es para las personas. En poquitas palabras, pone dinamita, permitidme la expresión, a una religión que se había ido autorreferenciando, a unos gestores de esa religión que se habían ido aupando, se habían hecho los amos. Y él lo pone en crisis, es lícito. Esta pregunta era a nosotros, pero es que es potentísima en aquel momento. Es que va contra todas clases de prácticas de aquel momento. Y encima va después y actúa y le sana. Y le sana en un día y en un lugar, un sábado y una sinagoga, destinados a Dios. Y entendemos aquello que alguna vez más adelante dirá, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Y después, más adelante, habrá quien lo reflexione y diga, a Dios no le importa él mismo. Es tan amor que lo que le importa es que las personas estén bien. Y Jesús entonces Dios hace valer al hombre. Y enseguida nos veremos con otra cuestión. Y el hombre dará
Dios hace valer al hombre y el hombre dará lo que ha recibido de Dios. Y además aprenderemos otra cosa. El hombre sanado es gloria de Dios. Liberado por el regalo del autor de la vida, por el que crea la vida, por el que cría. Su vida recha, solo eso ya, aunque no diga nada, ya es canto a Dios, ya es gloria de Dios. Y hay una cuestión, ya os digo, después se reflexiona mucho en la teología y tal, ¿no? Pero que se puede resumir en aquello de Dios no es... No me gusta así hacer afirmaciones fuertes si no las explico, pero entendedme bien, ¿eh? Dios no es religioso en el sentido de que Dios mira por sí mismo. A Dios lo que le interesa somos los seres humanos. Oye, decimos que Dios es gratis, que Dios es amor, que todas esas cosas que aprendemos en Jesús y aquí quedan reflejadas. La persona en el centro. Bueno, y ahora llegamos a nosotros. Y el Evangelio se sigue escribiendo. Y las personas que estáis aquí, si no me equivoco, pertenecéis a distintos mundos de la acción caritativo-social. Y con vosotros acontece una cosa. Dios se acerca a nosotros y de lo que recibimos, damos. Nosotros tenemos una experiencia y de esa experiencia es de donde sale lo que nosotros hacemos. Igual que Jesús tenía la experiencia que se hace en los relatos del bautismo, de ser el hijo amado de Dios, y no se lo guarda para él, explota para los demás. Me interesa en este momento recalcar que nosotros, con nuestras acciones, lo que recibimos de Dios es lo que damos a los demás. Nuestros voluntariados están enraizados ahí. Se puede ser voluntario de muchas cosas, pero si se es voluntario dentro de la Iglesia, estamos llamados a una experiencia. La experiencia de recibir, de sentirnos salvados y de darlo. Y entonces acontece aquello de el hombre sanado, enriquecido, salvado por Dios, hace valer al hombre. Jesús hizo valer al de la mano seca. Nosotros nos pasamos horas y horas y horas haciendo valer a otras personas, haciendo que otras personas sean más personas, entren en procesos de desarrollo, de derechos humanos, de tal. En ese sentido, nosotros estamos viviendo este Evangelio. Nosotros estamos escribiendo páginas. Si imaginamos el Evangelio como algo inacabado, todo entre comillas, pues hete aquí que nosotros, mañana y tarde, cuando unos, cuando otros, estamos escribiendo páginas de Evangelio, porque estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús. Nosotros, sanados por Dios, hacemos valer a personas normalmente que están en los mundos del dolor o de la exclusión. Nosotros somos así. Además, a veces también nosotros tenemos el valor de hacer lo que hacía Jesús, de ser críticos con la cultura que vivimos,
La cultura del descarte, la cultura de la satisfacción, la cultura del éxito, la cultura del consumo, como la queramos llamar, tantas y tantas y tantas, ¿no? Modos de llamarlo. Nosotros, y Cáritas, y Manos Unidas, y Pastoral de la Salud, y Pastoral Penitenciaria, bueno, tantas cosas, ¿no? A última hora, en nuestros quehaceres y en nuestras campañas y en nuestros posicionamientos personales, tantas veces hacemos la misma cosa que hacía Jesús, poner en crisis el modelo cultural, el modelo económico, el modelo social, el modelo... Y hablamos de que queremos hacer la cultura del encuentro, la cultura de la comunión, y nos lo creemos. Y en ese sentido, pues estamos... Es que esto es impresionante. O sea, resulta que Jesús sienta a Dios Padre y entra en dinámicas de poner a la persona en el centro, de liberarla de ta, pa, ta. Encima la hace hija de Dios tantas veces. Y encima se juega la vida. Y hasta aquí que nosotros, 20 siglos más tarde, 21, porque creemos en Él, estamos intentando hacer lo mismo. Oye, con nuestras limitaciones, con... Bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Nos conocemos todos y todos sabemos, pero ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Quería yo hacer ahora una... Anda, ¿cómo va el tiempo? Quería yo hacer ahora una segunda lectura del asunto, hombre. Claro, aquí se nos plantea un tema de una riqueza impresionante. En las dinámicas de Dios acontece que es Dios el que hace valer al hombre. Y en ese sentido, qué bonito es releer la propia vida y decir, ¿qué experiencia tengo yo de Dios? Yo soy un ser salvado. ¿En qué sentido soy un...? Bueno, no en qué sentido, porque eso son cuestiones para escribir. No, la experiencia a veces se escribe, ¿no? Pero ¿de qué modo yo estoy experimentando que Dios, poder de vida a favor del hombre, a mí me ha hecho bien? Me ha cambiado la vida, me ha mejorado, me ha introducido por caminos que mi vida es más bella, es más justa, es más solidaria, es más luminosa, es más comprometida. Yo os invitaría a que estas cosas, la otra cuestión es más, esto yo quiero que llegue más adentro. Si fuéramos capaces de escribir cualquier rato, da igual cuándo, ¿en qué sentido Dios ha cambiado mi vida? El Evangelio, la Iglesia a la que pertenezco. Dios no toca así con la varita. Dios se mueve y nos mueve por el Espíritu, ya sabéis aquello que decía un Santo Padre, Jesús y el Espíritu son como las dos manos de Dios. El Espíritu sopla donde quiere, como quiere y a través de tantas cosas. Por ejemplo, a vosotros os ha pasado el entender vuestra vida como un regalo, con todas las limitaciones que tenemos todos, ¿eh? Tampoco... ¿No os parece que cuando se experimenta eso dan ganas de ser regalo para los demás? Criticamos a la Iglesia santa y pecadora y esas cosas. Pero tenemos la experiencia de que a través de la Iglesia no, de gente de Iglesia, hemos recibido el Evangelio. Tenemos la experiencia de tener la experiencia de Jesús a mano
para poder enriquecer nuestras vidas. Tenemos la experiencia de estar sembrados por Dios de valores por todos los lados. Tenemos la experiencia de ser llamados a dar más de sí, pero no como agobio, sino como fruto del sentirnos queridos, sentirnos potenciados. Tenemos la experiencia de eso que a veces nos pasa, que tenemos como un tono vital, que bien, pero no es porque estemos, sino porque hay una... Fíjate, cuando te levantas por la mañana y dices, ¿en manos de quién estoy? Igual has estado la noche llena de... La noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alma crece y anda próximo al Señor. A veces sales de una noche dura, preocupaciones, te despiertas, no sé qué, todo lo malo se te viene, todos los problemas, tal. ¿Habéis tenido alguna vez la sensación de rezar un poquito y decir, en manos de Dios cojo el día? O sea, todas esas cosas de una manera, de otra. Todas esas son experiencias del Dios que hace valer al hombre. La experiencia tan bella que podemos tener los cristianos amantes de la vida. A la vida hay que sacarla partido, porque es un regalo de Dios. Ese sentido vitalista, eso es un regalo de Dios. Eso nos viene de creer en el Dios de la vida. Después la vida está llena de cosas. En este sentido, ¿no? El Dios que hace valer al hombre. Os pongo unas preguntas. ¿Hay nuestra acción, nuestro proceder? ¿Es prolongación de lo que Dios ha hecho en mí? ¿Qué experiencia salvadora de Dios tengo? ¿Qué alegría, qué satisfacción profunda? ¿Qué arte de estar pleno en la vida, de vivir con sentido, me ha aportado a mí el seguir a Jesús? Claro, porque en definitiva, si las dinámicas de Dios nosotros las vivimos, el hombre sanado por Dios hace valer al hombre. Nuestras acciones en los distintos voluntariados en la vida, nuestro modo de estar pinados en la vida, es porque hemos acogido una vida de Dios que regalamos. Una vida de Dios que regalamos. En ese sentido, a mí me parece que es muy importante vivirse como nos vivimos, como protagonistas o como colaboradores. A veces nos agobiamos mucho, yo el primero. Y no se nos atrevemos a decir aquello de, entenderme bien, el que lo ha hecho que lo cuide. En el sentido, estamos, mira, Dios ha salido a nuestro paso. Nos ha ofrecido su amistad. Nos ha contado sus planes y nos ha dicho si queremos colaborar con Él. Porque el que lleva toda la dinámica de Dios a las personas y de las personas a los demás es Dios. Y entonces, como nos entendamos en la vida como protagonistas, y esto no es una bobada, son dos modos muy distintos de estar en la vida. El uno sabiendo, me parece que es el Evangelio de Juan, Dios no para nunca. Dios no está en paro. El Espíritu no está en paro. Y entonces se trata de percibirnos en la vida como colaboradores, y no es que este Evangelio, con esas dinámicas profundas que lleva, si hemos tenido la suertaza, que la tenemos, otra cosa es que no la demos vueltas y no nos demos cuenta tantas veces. Si hemos tenido la experiencia de sentirnos que Dios nos ha cambiado la vida y tal, la flecha esa que sube de abajo para arriba, las obras que hacemos son gloria de Dios, pero no sobra que en esa flecha la devolución principal del hombre a Dios es la acción de gracias. Hacemos
con Él y le damos gracias. Diréis, vaya simple que es ese esquema. Pero en ese esquema nos jugamos el vivir en fe o el vivir simplemente en religión. Y estoy acabando. Siento acabar con esto, pero no lo he dicho antes, lo tengo que decir ahora. Se me ha pasado decirlo en su momento, pero bueno. Sería una pena. Ya me fastidia acabar en una pena. Bueno, sería una pena que nosotros hagamos las cosas queriéndonos hacer valer ante Dios. ¿Por qué lo digo? Conversaciones normales. Anda que con lo que yo doy a Dios y mi hija está bien malita. O sea, ¿qué pasa? Que nosotros queremos hacernos valer ante Dios, que hacemos las cosas para valer más ante Dios. Todos somos humanos, todos nos despistamos. Pero esa cuestión no puede ser nuclear en nuestra vida. Nosotros no hacemos las cosas para agradar a Dios y que nos suba la nota. O para el día que nos pegue el repaso final nos pille. Eso no es. Perdonadme, todo tiene cabida en nosotros porque somos personas contradictorias. Pero eso no es el núcleo de... Eso es el núcleo de una religión, pero no es el núcleo de la fe. El núcleo de la fe es Dios me da, yo doy. Dios es regalo para mí, yo soy regalo para los demás. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí he llegado y nada más. Si os sirve, pues bien, y si no, pues yo qué voy a hacer.